que él, y me emociono, me perdona un poco, ¿verdad? Lo que él recuperó de todas esas veces y todas esas noches. Wow. Y verlo a él ahora con todo lo que pasó y como Dios lo humilló y después lo ha hecho tener un ministerio tan bonito. Hombre quebrantado, ¿eh? Yo vi, he visto amigos míos, dos, que Héctor ha orado por ellos. Uno se salvó de cáncer y uno Dios le destapó unas venas que iban a operarlo. Y no es Héctor, es la fe. Y lo vi y le dije, ora por mi amigo que se va a morir. Y ¿tú crees que después de todo eso yo voy a ir a negociar para que él cante Noche Travesura, Tú Quieres Duro, y sacarlo de ese gozo que él tiene ahora, que no tiene precio? Con Dios no se juega. Si con Dios se jugara, yo estaría metido en Maranata ahí ayudando a Héctor y buscándome 2 pesos con él ahí. Pero yo no estoy ahí porque yo, aunque soy cristiano y tengo otro amor de Dios, de haciendo para mis hijos, yo sé que con Dios no se juega y Dios dice que a los tibios, y yo tengo una base cristiana, que a los tibios los vomitará de su boca. Y toda esa gente que chistea con Dios y lo cogen a vacilón. Héctor verdaderamente agarró lo que dice la palabra, literalmente, que dice: el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Él hizo eso. Tremendo. Porque si él quisiera, chavo, él volvía a cantar. Pero yo no, yo si él volviera, no, porque no, bueno, yo sé lo que hay. No sabía que Cholongo estaba en el Señor también. Mira qué interesante. Y exacto, llega el punto del quebranto. Y yo creo que cuando Dios transforma la vida de alguien, donde el testimonio de cambio en esa persona es real, esto es lo que pasa, ¿no? Y queríamos exaltarlo en esta mañana, porque yo creo que el mundo está hambriento de este tipo de experiencia. Son demasiadas estrellas de la música que todavía captan la atención de millones, porque millones quieren emular la vida que estos jóvenes llevan, sean hombres o mujeres, porque cuando miras a las Kardashian, en estos días estaba viendo un reportaje donde hablaban del imperio billonario de las Kardashian. Realmente este grupo, esta familia, incluyendo a la mamá, todas lo que han levantado, y la vieja no se queda afuera, sí, haciendo billetes. Sí, vamos a decir las cosas como son. Oye, la vieja, pero que se ve tan bien como las hijas. Claro. Sí. Pero cuando tú miras, ¿verdad? Que eso es lo que la gente aspira o quiere alcanzar, porque es glamoroso, por el éxito, por el dinero, por la fama. A la hora de la verdad, pues al final todos sienten este tipo de vacío. Sabemos que Dios es el que llena la profundidad del corazón del hombre. Fuimos diseñados para que Dios sea la pieza perfecta, ¿verdad? En nuestro corazón, y lo que le dé sentido y valor a nuestra vida. Y ver al ex manejador de Héctor en este nivel de quebranto, porque no solamente ha experimentado el cambio, milagros. Exactamente. En amigos que iban a morir. 2 amigos, uno de cáncer, otro las venas tapadas, y Héctor oró por ellos. Y él dice, es que no es Héctor, es el Dios. Está clarito, eso. Exacto, así sí. es que es, y así que hay que decirlo. Y me encantó esa parte, él dice, ¿cómo yo viendo eso lo voy a invitar a una tarima a cantar? Y dijo, ¿verdad? Los nombres de las canciones. Sí. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Wow, sí. Wow, qué impresionante. Héctor, la verdad es que está impactando cantidad, o sea, millones, tal vez más gente de la que impactaba estando en el mundo, ¿no? Sí. Millones de jóvenes y de gente en todo Puerto Rico y América Latina. Sí, porque ahora es un impacto para vida. Antes era un impacto para muerte, con la lírica de las canciones. Ahora es un impacto para dar vida. Cuando esto pasaba, fíjate qué cosa, ¿no? Cuando esto pasaba con Richie y Bobby en los 70, era extraordinario. Pero las redes sociales logran ahora que un Héctor, el Father Delgado, corre el mundo entero con el mensaje del evangelio. Correcto. Y aquí hay un punto para un sector de cristianos, que obviamente el yo haber comenzado a hacer este trabajo tan jovencito me permite verlo clarito. A Héctor lo acusan o lo critican, vamos a decir,
de tener un evangelio rajatabla. Ajá. Tenemos que ser bien cuidadosos, demasiado cuidadosos, porque distintas personas han llegado a distintas iglesias donde la forma de enseñar el evangelio y la palabra y de tener X dogmas o X doctrina, como se llama, te puede poner en una línea liberal o conservadora, o más conservadora todavía. Uh-huh. Pero no se trata de los dogmas y de la doctrina, se trata realmente de dónde esa experiencia te ha llevado. Uh-huh. Y cuando tú te metes con Dios, independientemente para los que experimentamos tal vez una enseñanza o una predicación del evangelio un poco más flexible en cuanto a dogmas, en cuanto a apariencia física, no es para que despreciemos a los que son más conservadores y a los que tienen una visión del evangelio o una visión de lo que es la santidad todavía mucho más conservadora de lo que a nuestra vista puede ser. Yo creo que es una gran lección también para este sector del pueblo cristiano, de que Dios usa a quien le da la gana, como le da la gana, y lo llena del poder del Espíritu Santo cuando la persona se mete con él y ya. Porque he visto cristianos, he escuchado cristianos tratando de subestimar la experiencia en Cristo de Héctor porque predica un evangelio conservador, ¿verdad? Que nosotros le llamamos conservador. Y caramba, lo veo como algo tan malo, lo veo como una cosa tan absurda. ¿Lo prefieren en el mundo? Exactamente. Por favor. ¿Tú prefieres a Héctor cantando entonces las canciones que cantaba? Déjalo ahí. Tal vez Dios lo ubicó en la iglesia que precisamente él necesitaba, de tener un corte más conservador, de tener unas exigencias mucho más que en la iglesia a la que tú y yo vamos, que tal vez no hablan tanto de ayuno y oración. Pero que es una herramienta poderosa para todo el mundo, y gente que asume, ¿verdad?, ese tipo de enseñanza, tú ves que su vida es transformada y que Dios los utiliza con poder. Cuidado con criticar a los que son más conservadores. Siempre ha sido un punto de defensa de este servidor, porque yo salí de una iglesia pentecostal. Y cada recurso tiene un público. O sea, hay un público que necesita escuchar eso. Correcto. Y si no es de esa manera, no le vas a llegar. Claro. O sea, cuando uno es comunicador, uno se da cuenta de esa gran realidad. Sí. Quizás yo no le llegue a la gente como le llega a Juan en ciertos temas. Quizás Juan no le llegue como le llega Fernán en ciertos temas. Ajá. Para cada uno hay un público. Correcto. He escuchado gente también, algunos criticando a Héctor porque, estará cogiendo regalías de toda esa música mundana. Y yo digo, pero ese es el mejor negocio que puede haber. Que todo eso que se produjo en el mundo, ahora esa ganancia se invierta en el reino. La revierte. Seguro, o sea, eso no es malo, al contrario. Oye, ese es el negocio. Y esa fue su vida pasada. Sí. Y que necesita comer, o sea, él no tiene de esto un negocio. No, y es para el reino. Claro. Eso que viene de allá va para acá. Claro. Tú sabes, no se queda en el mundo, esa es la mejor matemática. Sí. Hay una canción nueva, Héctor tiene una canción nueva. ¿Tiene una canción nueva? ¿Podemos cerrar con ella? Sí. Seguro que sí. Se trata de que tienes idea de... Se llama Corre que se te hace tarde. Ese es el llamado que se supone que le estamos haciendo a todo el mundo. ¿La escuchamos? Seguro que sí. Seguro. Héctor Delgado, aquí va.